profesor de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid y es judío antisionista de IJAN, de International Jewish Anti-Zionist Network, y también hemos estado, como hablábamos antes, pertenecía al Matzpen, a una organización antisionista israelí, y nos va a hablar del BDS como movimiento de resistencia decolonial y también de resistencias judías antisionistas. Bueno, en realidad no os avisé, pero decidí cambiar el orden, porque creo que lo de el BDS es bastante conocido y lo otro tiene más novedad, por lo menos para ser escuchado en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, creo que como todas sabéis, este año es un año de conmemoraciones para el proyecto colonial sionista en Palestina, porque se conmemoran 100 años de la carta que dio carta de legitimidad al proyecto colonial allí, la declaración Balfour de noviembre de 1917. 70 años para la resolución 181 de las Naciones Unidas, que daba origen o que daba legitimidad al establecimiento del Estado de Israel. Ayer, buscando las referencias, caí que el título completo de la resolución es bien llamativo y daría para un debate, también para conmemoración, porque el título de la resolución era Futuro Gobierno de Palestina, Plan de partición con unión económica, que ya implicaba reconocer que ese territorio era difícil de partir. Anteayer se cumplieron 69 años del establecimiento de la proclamación del Estado de Israel y el comienzo de la Nakba no, porque como se dijo en la introducción, la Nakba empezó a producirse en algún lugar, en algún momento, a partir de los años 20, de 1920, que es cuando el proyecto sionista llega realmente a la conclusión de que el pueblo autóctono, el pueblo original de Palestina no iba a ceder su territorio gratuitamente. Claro, había algunos indicios bastante claros, como que un año y medio después de la declaración Balfour, en 1919, ya se reunía en Jerusalén el primer Congreso Nacional Palestino, y que en 1920, un año después, había tenido lugar ya la primera revuelta de la población palestina contra el proyecto de colonización y contra, todavía no estaba el mandato británico, pero la segunda revuelta, que fue en el 26, ya fue con el mandato británico, y la tercera es la gran intifada del 36. Y finalmente se conmemora este año también, dentro de un mes, dentro de poquito, menos de un mes, 50 años de la Guerra de los 6 días, por los cuales el Estado de Israel se termina de apropiar del conjunto del territorio de la Palestina histórica. Bueno, todas estas conmemoraciones, al margen de su dramatismo, también nos tienen que plantear una esperanza, ¿no? Porque si recordamos que de 1948, de la guerra del 48 al 67, Israel había logrado difundir y legitimar su apropiación del territorio de lo que era digamos, los límites internacionalmente reconocidos para Israel, a pesar de que excedían en mucho lo que la resolución de las Naciones Unidas le otorgaban, y también legitimar ante los foros internacionales la expulsión de la población, la expulsión del 70% de la población autóctona. Pues frente a eso, 50 años de la ocupación de Cisjordania y Gaza no han logrado reproducir el mismo movimiento de legitimidad, ¿no? Sigue la ocupación de Cisjordania y Gaza sigue siendo considerada una ocupación ilegal, aunque sigue avanzando de facto, y no hay ninguna norma del derecho internacional que la avale, como sí podría avalar la expulsión, la limpieza étnica del 48. Creo que, generalmente cuando me toca hablar de estos temas,
Lo que viene en este momento es una cronología bastante larga de los mecanismos por los cuales se construye el proyecto colonial en Palestina, y cómo desde los años 20, desde aquel momento en que toman conciencia de que la población no se iba a rendir, fue el momento en que empiezan a decidir realmente en construir un régimen de apartheid, porque es el momento en que empiezan a establecer instituciones de la colonización que se perfilan, que ya organizan la vida social de forma separada para judíos y palestinos, excluyendo a los palestinos de todos los ámbitos de la vida social y económica de Palestina. Como botón de muestra, se funda en 1920 la Histadrut, la Central Única de Trabajadores de Israel, que en principio nace como una fuerza de choque, un grupo de presión y un grupo armado de presión en contra de los propios capitalistas judíos, para obligarles a contratar mano de obra judía en vez de contratar la mano de obra palestina, que era la más natural, la más barata y la más capacitada, digamos, para las tareas agrícolas, que eran la fundamental labor económica en ese momento, actividad económica en ese momento en Palestina, que todavía no tenía industria. Es decir, ya a partir de ahí ya se empieza a perfilar un proyecto de apartheid. El segundo gran elemento es quizás lo que hoy llamaríamos el plan director de la colonización. Antes en la introducción, no me acuerdo si fue quién de los dos, hizo referencia a la continuidad al hecho de que la Nakba es permanente y sigue ejerciéndose, sigue ejecutándose. Y yo hubiera querido en aquel momento matizar que no es que siga ampliándose, sino que los mismos mecanismos que sirvieron para la construcción del proyecto colonial dentro del territorio que luego fue el Estado de Israel en 1948, se siguen aplicando dentro del 48 y se han trasladado luego y son los que se aplican en Cisjordania y Gaza. Es decir, en los años 30 lo que decide el movimiento, lo que hace a final de los 20, a comienzo de los 30 el movimiento sionista, es definir un plan director, lo que hoy llamaríamos un plan estratégico, de donde adquirir tierras y asentar y crear colonias, de forma tal de lograr el objetivo que antes se dijo de maximizar el territorio que se pudiera obtener, minimizando la cantidad de población autóctona que quedara en las bolsas de población internas. Es decir, ya era un proyecto que era de apartheid, de colonización y desplazamiento forzado de la población, como mucho antes de lo que la propaganda sionista dice que digamos que la expulsión, según ellos, la expulsión de población es resultado incluso indeseable de la guerra del 48, sin embargo los planes estaban perfilados desde 20 años antes, ¿no? Bueno, el plan estratégico de asentamientos hace que, por ejemplo, que si uno ve el plan de los mapas de asentamientos al final de la Segunda Guerra Mundial, ya hubiera una línea clara, digamos, una continuidad clara de asentamientos, supongamos, de Haifa hacia el norte, hacia el Mar de la Galilea, hacia el noreste, de Tel Aviv hacia el sur y hacia el este, y luego la Galilea. Es decir, lo que iban era ya perfilando corredores estratégicos que les permitieran hacer lo que luego argumentaron, que es exigir la continuidad territorial. Bueno, todos estos conceptos, ¿por qué vuelvo a ellos? Porque son conceptos que el sionismo vuelve a poner sobre la mesa en las negociaciones políticas sobre Cisjordania, y son los mismos mecanismos. Si uno ve, por ejemplo, el proceso de judaización de Jerusalén, de colonización alrededor de Jerusalén para expulsar a la población autóctona de Jerusalén Oriental, lo que ve es que al día siguiente de la guerra del 67, al día siguiente de la ocupación, ya ponen sobre la mesa planes estratégicos de dónde van a ubicar los barrios periféricos de Jerusalén, estas colonias ilegales que van rodeando el territorio poco a poco, van sembrando puntitos que rodean, que circunvalan a la población palestina de Jerusalén Oriental, y una política de hacerles la vida imposible para promover que se vayan. Y esto es complementado luego institucionalmente. Bueno, en 1981 anexan Jerusalén Oriental, pero lejos de otorgarle la ciudadanía,
les dan solamente la residencia permanente, que es continuamente sujeta a revisión, con el criterio que está en las infografías de afuera, de verificar si el foco de la vida está en Jerusalén. Y el foco y la demostración de que el foco de la vida no está en Jerusalén puede ser que uno tiene trabajo fuera o que tiene trabajo dentro pero vive fuera. Cualquier condición es buena para poder cuestionar ese derecho. Bueno, ¿qué muestra esto? Que en realidad los procedimientos son copiados, son la traslación del mismo proceso colonial. Bueno, como estamos en unas jornadas, y aquí expertos en colonialidad no nos faltan, la siguiente pregunta sería ¿qué hay de similar y qué hay de diferente con otros proyectos coloniales? Porque esto también nos van a llevar a la cuestión del papel de las resistencias desde la población judía al proyecto colonial, ¿no? Bueno, como todos sabéis, o todas sabéis aquí, todos los proyectos coloniales tienen, en mayor o en menor medida, componentes de explotación de los recursos naturales o de la población autóctona, tienen en mayor o en menor medida componentes de desplazamientos forzados de población o limpieza étnica. Esto es poco frecuente, pero casi todos terminaron de alguna u otra forma, incluyeron de alguna u otra forma la forma extrema del desplazamiento forzado, que es la eliminación física, el genocidio. Y finalmente todos los regímenes coloniales tienen en mayor o en menor medida establecen sistemas de apartheid, un sistema jurídico diferente para la población colonia y la población autóctona. No hay proyecto colonial donde estos componentes no existan, aunque con diferente intensidad. Y lo que diferencia al proyecto colonial sionista del resto de los proyectos coloniales es que desde muy temprano, aunque no haya nacido así, desde muy temprano incluía el asentamiento, la colonización de asentamiento con el desplazamiento, con la visión de la necesidad del desplazamiento forzado de población. La limpieza étnica como un proyecto desde el comienzo, y segundo, entonces, la configuración de una sociedad de apartheid ya desde los años, desde mucho antes que se establezca el Estado. Junto con ellos, otros elementos que podrían servirnos de justificación, o que el sionismo utilizó como justificación del proyecto. El segundo es la necesidad de refugio, ¿no? Bueno, cuando los europeos colonizaban en América o en África, generalmente esto no surgía como argumento, pero para una de las grandes justificaciones del sionismo es que el sionismo es una respuesta al antisemitismo o es una posible solución al antisemitismo. A esto Hannah Arendt ya hace mucho tiempo enunció, sintetizó la situación en una frase, y es que antisemitismo y sionismo en realidad son dos caras de una misma moneda, que se llama la expulsión de la población, de una parte de la población europea de origen judío, de tradición cultural judía, de Europa hacia otras partes del mundo. Ya sea por eliminar, en el caso del antisemitismo, por persecución, discriminación o incluso eliminación en el Holocausto, ya sea el sionismo. Y por eso el sionismo y el nazismo se entendieron relativamente bien en aquella época histórica. Para los nazis el sionismo era un proyecto aceptable, porque significaba que efectivamente los judíos se iban de Europa, y para los sionistas el proyecto nazi de limpieza étnica en Europa era también un proyecto aceptable desde su punto de vista. Y así llegaron a acuerdos que al final no cristalizaron, pero ahí está el Stern firmando acuerdos con ellos, ¿no? El segundo argumento de la necesidad de refugio es el Holocausto, pero como ya expliqué, el proyecto colonial, incluyendo el desplazamiento forzado de población, ya estaban planteados mucho antes y no responden a ninguna necesidad demográfica. Simplemente responde al objetivo estratégico de hacerse con un territorio y punto. Bueno, junto con esto, hay otro elemento quizás diferenciador del sionismo y de otros, y es quizás su modernidad. Mientras la mayoría de los proyectos coloniales
se pergenian hace 5 o 3 o al menos 2 siglos antes del siglo XX. Este es un proyecto claramente resultado de los desarrollos nacionales en Europa en el siglo XX y del desarrollo colonial europeo de final del XIX, comienzos del XX. Y en esto también se distingue del resto porque, claro, va a encontrar ya de entrada resistencias que otros proyectos coloniales no encontraron. Incluso dentro de la supuesta población beneficiada, porque a lo largo de, bueno, primero sentar una cuestión, dejar sentada una cuestión que desde el punto de vista histórico no es más que una realidad, pero cuando uno lo dice, parece mentira, visto lo que hay, y es que el proyecto sionista era un proyecto ante todo político y no tenía nada que ver con la religión judía, nada que ver con la tradición judía. Si era algo, era un proyecto rompedor de la continuidad con el judaísmo tradicional. Es más, desde el punto de vista del proyecto de construcción nacional del sionismo, lo que plantean es, como muchas otras revoluciones quizás, bueno, esto lo copian efectivamente de otras revoluciones del mismo tiempo, la necesidad de crear un nuevo judío, una nueva identidad y un nuevo ser judío, por oposición al judaísmo tradicional, al judaísmo religioso, ortodoxo, europeo. Y entonces desarrollan un laicismo militante que incluso estigmatiza a los judíos tradicionales, muchas veces con la misma imaginería que los antisemitas. Y bueno, si tuviéramos ocasión podríamos entrar en eso también. Y también desarrollan una visión orientalista, no solamente con respecto a los palestinos, sino también dentro del propio judaísmo, en la estigmatización de los judíos originarios de los países árabes, de los pueblos árabes, que son tan estigmatizados como los palestinos, o más modernamente del racismo en contra de los inmigrantes africanos, tal cual. Bueno, a todo este proyecto, en realidad, desde el punto de vista de la propaganda sionista, un elemento fundamental para justificar y para legitimar el proyecto es la confusión entre judaísmo y sionismo. Porque... 5 minutos, vale. Porque, bueno, y es una confusión que en los 5 minutos que me quedan voy a intentar deconstruir. Porque en realidad, así como dije antes, que llama la atención que diga que el proyecto era un proyecto político secular, también llama la atención cuando la percepción actual, a veces ingenua de la cosa, es esta de que todos los judíos son sionistas y todos los sionistas son judíos, que es una confusión que la propaganda sionista se ocupa de reforzar, claro. Pero que desde el punto de vista histórico dista de ser una realidad. El sionismo fue un movimiento minoritario dentro del judaísmo durante la mayor parte de su historia, es decir, cuando surge a final del XIX e incluso hasta la Segunda Guerra Mundial o después del Holocausto, sigue siendo minoritario dentro del judaísmo. Y la prueba es que cuando los judíos de Europa Oriental huían de la miseria, lo que hacían era tomar la misma decisión que sus vecinos no judíos intentar irse a América del Norte el que tenía dinero y a América del Sur los más pobres. Y solo 4 locos eran los que decidían irse a Palestina en ese momento. Y lo mismo ocurrió después del Holocausto, y lo mismo ocurrió cuando cae el telón de acero, donde los judíos de Europa, del bloque soviético, si intentaban emigrar a alguna parte para mejorar sus condiciones de vida, era a los Estados Unidos y por supuesto no a Palestina. Israel colaboraba con Ceausescu y con los rusos intentando de que los vuelos no pasaran por Viena, donde se podían desviar hacia Estados Unidos, sino que pasaran por Bucarest, donde la cuestión estaba mucho más controlada y no se les podían escapar para que lleguen a Israel, ¿no? Bueno, y lo voy a terminar entonces con, en realidad, el
las resistencias al colonialismo sionista tuvieron todo tipo de colores. Porque si estudiamos históricamente qué tipo de resistencias, de dónde surgían las resistencias al proyecto colonial, vemos que hay cuatro, en realidad, no menos de cuatro grandes corrientes que resistieron al sionismo y que se siguen resistiendo hasta hoy. El primero, curiosamente, pero claro, si os logré convencer en mi explicación de antes, no es tan sorprendente, la primera resistencia al proyecto colonial fue de las sectas más ortodoxas dentro del judaísmo religioso. Natura y Carta, las sectas, los judíos ortodoxos, que realmente eran los que, que eran parte significativa de los que vivían en Palestina desde antes del sionismo, se consideraban a sí mismos palestinos de creencia judía, de la misma manera que existe palestinos de fe cristiana y palestinos musulmanes. Y así se siguen considerando hasta hoy. Los Natura y Carta incluso tienen un sillón en el Consejo Nacional Palestino, tienen representación, y seguramente muchos de vosotros, de vosotras que alguna vez viajáis a Nueva York o a Toronto, os encontraréis con la gran sorpresa, para los que venimos de aquí, de encontrar que en las manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino están codo a codo las juventudes palestinas con los del capote y los tirabuzones, gritando Israel asesino, basta de sionismo, queremos Palestina libre. Y bueno, la razón, al margen de las molestias, digamos, existenciales, de que ellos fueran los verdaderos judíos que vivían en Palestina y no los otros, también tienen hay un argumento religioso, y es que la Biblia establece que el reino de Israel, el reino histórico de Israel, cayó por los pecados de los judíos, y solo resurgiría un gran día, que es el día del juicio final. No sé si sabéis que el día del juicio final es también un día para conmemorar, porque llega el Mesías, pasan tres cosas. Llega el Mesías, resucitan los muertos, y tercero, como con el Mesías, se reconstruye el templo de Jerusalén, se construye el tercer templo. Entonces, según las creencias ortodoxas, este proyecto político y secular es en realidad una gran blasfemia en contra de la voluntad de Dios, porque es Dios el que va a traer la vuelta de los judíos a Palestina y no este proyecto político colonial. La segunda fuente, y me voy a extender 5 minutos más, pero no lo vais a poder evitar, creo, no está. La segunda gran fuente es, digamos, las resistencias al sionismo o la crítica al sionismo desde las posturas, digamos, humanistas que tienen que ver con la Ilustración. En esto podemos encontrar, bueno, primero a los principales intelectuales reconocidos del judaísmo, como podrían ser Freud, Einstein, Erich Fromm, bueno, Chomsky más modernamente que aquellos otros. Fromm decía que si todos los pueblos reclamaran su territorio de hace 2000 años, el mundo sería una locura. Y por lo tanto este proyecto no tenía ningún sentido. Junto con ellos podemos filósofos más modernos como Buber y Magnes, dentro del mismo proyecto sionista, creyeron de que este intento de crear un Estado separado para judíos, un Estado judío, primero iba en contra del sentido de la historia, y segundo, era crear lo que luego fue una etnocracia que tendría efectos terribles no solamente para los palestinos, sino también para las siguientes generaciones de judíos en la zona. Y bueno, y finalmente, detrás de Buber y, por supuesto, Hannah Arendt, que hablaba de el antisemitismo como un mal necesario para el bien, como el antisemitismo era un mal necesario para el sionismo, ¿no? En realidad era su razón de existir. Y por lo tanto lo que había que luchar o lo que habría que contrarrestar es el antisemitismo y no el sionismo. Muy relacionado con esta postura de Arendt encontramos la tercera gran corriente, y claro, como este congreso es un poco de historiadores, no quiero dejar de recordarla, y es la corriente proletaria judía. Entre final del siglo XIX y hasta que fueron exterminados por los nazis, la corriente política hegemónica dentro de la sociedad judía de Europa Oriental
era un partido que se llamaba la Unión General de Trabajadores de Rusia y Polonia, por el nombre en yiddish Bund. Es un partido que tenía un sindicato de unos 100.000 trabajadores, mayoría absoluta de representantes en las la mayoría absoluta de los representantes de la comunidad judía en los ayuntamientos de Varsovia y de otras ciudades de Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial, y miles de militantes organizados en grupos de choque para defenderse justamente de la discriminación y el antisemitismo. Estos, y no los sionistas, por supuesto, fueron los que lideraron la lucha, la resistencia al nazismo en los territorios ocupados, dentro de las comunidades judías, y fueron los líderes de los levantamientos en los guetos de Varsovia, de Vilna y en muchos otros, junto con los comunistas. Y solamente en tercer lugar, pues podríamos incluir ahí a los sionismos. Estos eran radicalmente antisionistas. Tuvieron discusiones dentro de la Tercera Internacional, dentro de la Segunda y la Tercera Internacional, con los partidos comunistas, porque lo que reivindicaban era, por supuesto, que la solución del antisemitismo era crear una sociedad socialista sociedades socialistas en Europa, y segundo, y lo último, posiblemente, reivindicar la autonomía cultural para la comunidad judía y cualquier otra comunidad con un acervo cultural que lo reivindicara. Y en esto tuvieron grandes discusiones con los bolcheviques, justamente, en esta cuestión. Y finalmente, la cuarta gran corriente antisionista, y es de la que cuando me presentaron me ascribieron, es la corriente anticolonial, ¿no? Existe tanto dentro del territorio de Palestina como fuera de Palestina sectores de la comunidad judía que ven al proyecto sionista como lo que ha sido, bueno, el Bund no lo pudo ver, pero se opusieron al sionismo en su momento, y lo que hay es un antisionismo anticolonial moderno, que surge en realidad, que en Palestina tiene continuidad histórica con el Partido Comunista de Palestina histórico en la propia Palestina, y que incluye, por supuesto, tanto a palestinos como a judíos, y son el origen de los grupos antisionistas modernos que existen en Israel y en otras partes del mundo, entre ellos la red de judíos antisionistas a la que pertenezco. Estos componentes del antijudaísmo, perdón, del anticolonialismo judío han sido un componente fundamental en muchas partes del mundo para la construcción de frentes comunes de lucha con la población palestina, por el hecho de que, a diferencia de otras corrientes, no tenemos ninguna visión. Primero, vemos desde un comienzo el carácter colonial del proyecto sionista, y segundo, no vemos de ninguna manera que aquí hay una cuestión de dos trincheras, sino que hay una sola, y es la lucha en contra del colonialismo y por crear una sociedad de iguales de todos los ciudadanos en Palestina, como en otras partes del mundo, por supuesto. Esto nos hace participar de muchísimas iniciativas, entre las cuales, entre las que, por supuesto, se encuentra el BDS, ¿no? Antonio Basayote, que es investigador, ha sido investigador en la Universidad de Sevilla, miembro de la Coordinadora de Andalucía con Palestina, y bueno, pues nos va a hablar un poquito de las actividades del movimiento BDS aquí en Andalucía, desde Andalucía, y bueno, cómo se contribuye desde aquí a la lucha anticolonial, ¿no?, en Palestina. No sé si hace falta el micro, pero bueno. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por la presentación y por la invitación a estas jornadas. Y nada, bueno, pues sí, como decía, voy a presentar brevemente lo que es la Coordinadora Andalucía con Palestina y el trabajo que realizamos en red desde las distintas asociaciones de base andaluzas en relación con el pueblo palestino y con la resistencia al proyecto colonial sionista, ¿no? Bueno, pues básicamente, en primer lugar, decir que la coordinadora pues
es una red que articula las distintas asociaciones que existían ya desde antes, asociaciones de base de solidarias con Palestina en las distintas provincias de Andalucía, ¿no? Y el objetivo, pues, es claro, es por un lado defender los derechos humanos y apoyar la resistencia o la corresistencia, como le gusta decir a Jorge, y acertadamente, la corresistencia antisionista. Hablaba Héctor Graf del antisionismo judío, pues nosotros eso lo tenemos muy en cuenta y también el antisionismo palestino y el antisionismo internacional, ¿no? Porque pues estamos hablando de, como decimos, de un proyecto colonial y bueno, y como coordinadoras pues tenemos eso claro, defensa de los derechos humanos y apoyo explícito a la resistencia palestina en el marco de del derecho internacional, perdón. En este sentido, bueno, pues la coordinadora surge en un momento específico de forma oficial, que es justo hace un año. En realidad estamos de aniversario aquí, pero poco antes, en 2014, como os recordaréis en el contexto de aquella funesta y nefasta operación Plomo Fundido, ¿no? ¿Era Plomo Fundido? Pilar defensivo, es que son tantas y en Gaza, ¿no? Pues bueno, pues surgió de la necesidad de acción, ¿no? Porque Andalucía es una tierra, digamos, de gente sensible, es una tierra amplia donde hay muchos grupos de solidaridad con Palestina, pero estaban dispersos, estaban descoordinados. Entonces hubo una reunión en Córdoba, en el colegio Rey Heredia, de manera informal. La verdad que yo estaba en Estambul mientras tanto, precisamente en el lado opuesto, ¿no? O sea, quiero decir, estaba viendo cómo allí el movimiento de solidaridad con Palestina, en un momento clave de masacre del ejército israelí sobre la población civil de Gaza, pues aquí, sin embargo, pues no había una respuesta civil organizada y además era minoritaria, ¿no? Entonces, la idea en ese encuentro informal fue pues lanzar algo más serio. Y a partir de ahí, pues fueron dos las organizaciones, que todo hay que decirlo, ¿no?, que se pusieron más las pilas, y en este caso se trata de Al-Quds y de ASPA, Al-Quds de Málaga y ASPA, la Asociación de Solidaridad, Movimiento por la Paz y Solidaridad. Es que a veces se me olvida el acrónimo de ASPA. El caso es que ellos lanzan un proyecto que es financiado finalmente por la ACI, por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, y ponen en marcha pues la coordinadora, que ya empiezan de forma oficial, se constituye de forma oficial con todas las asociaciones de base, como decía, de Andalucía, el 15 de mayo, entre el 15 de mayo y el 17 de mayo del año pasado en Córdoba. Fue un encuentro bastante enriquecedor, al que vino, hablando de resistencia, de corresistencia, perdón, al que vino como invitado pues Ahmad Yaradat y Sergio Yanni, palestinos e israelíes de la organización Alternative Information Center, una organización netamente antisionista, que fue invitada por Al-Quds, y allí pues bueno, empezamos a idear pues bueno, nuestros estatutos, nos empezamos a dividir. Luego a partir de ahí hemos tenido varios encuentros en Antequera, en La Roda, ahora en junio probablemente tengamos otro en Osuna. Y bueno, pues no sé yo si antes de enrollarme, pues Kiara, si le puedes dar un poquito más para abajo. Bueno, pues ahí, bueno, decir que bueno, lo integramos por si hay gente aquí de Andalucía, que supongo que sois muchas andaluzas, por si os queréis animar también a adheriros al manifiesto y adheriros también a la acción, pues estamos en Sevilla, la plataforma de solidaridad con Palestina de Sevilla.
también Unadicum, aunque Unadicum también está en Huelva, en otras provincias. En Huelva está el CUTS. En Huelva hay una plataforma de solidaridad con Palestina que en realidad de la que sabemos poco. Hay 2 personas que están un poco inactivos. Pero bueno, está Cádiz con la Asociación Pro Derechos Humanos, con la Asociación Pro Palestina del Campo de Gibraltar. Almería tiene un movimiento muy pequeño, pero cualitativamente fundamental, porque son unas cuantas personas, pero muy activas, muy perseverantes. Y nada, os animo, si hay alguien de aquí de Almería, a poneros en contacto con ellos. BDS Almería, BDS Granada y la plataforma de solidaridad con Palestina de Córdoba. No sé si me dejo alguna, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? El caso es que empezamos a actividad y trabajamos en red a nivel nacional con la RESCOP, como no podía ser de otra forma, a nivel europeo si quieres pinchar la bandera palestina, porque no se ve ahí, ¿no?, lo que es el Comité Europeo, Asociación Europea Comité Europeo de Asociación Europea por Palestina, que trabajan además a nivel en el Parlamento Europeo, y a nivel internacional, si le das a la página principal, que era, pues con el BDS, como sabéis, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, que surge, que como llamamiento de la sociedad civil palestina en el año 2005, ya lleva 12 años de acción, y como respuesta a la falta de voluntad política a nivel internacional y ante la falta de voluntad, por supuesto, de la parte, digamos, ocupante y colonizadora de Israel, ¿no? No se podía esperar nada de un elefante frente a una hormiga, ¿no? Entonces, el movimiento parte también de la experiencia exitosa, tiene como referencia la experiencia exitosa del boicot que se ejerció contra el régimen de apartheid sudafricano, y progresivamente va progresando, ¿no? Antes de decir algo más del BDS, decir que precisamente, si volvemos a la página principal, un poquito más para abajo, trabajamos en 3 líneas, ¿no? Ahí pone investigación, comunicación y campaña. Realmente, vale, gracias. Realmente, qué rapidez. Estamos centrados en la comunicación y en la campaña. En cuanto a la línea de investigación, la coordinadora andaluza, da la bienvenida aquí, precisamente, que hay muchas académicas, muchas personas del mundo universitario, y si os interesa, pues cualquier idea, cualquier proyecto, hacérnoslo llegar, porque, por ejemplo, ahora estamos muy interesados indagando mucho en el tema de la defensa jurídica ante los acosos, de que, por ejemplo, Diego, amigo Jorge y otros compañeros de BDS País Valencià saben bastante bien, ¿no?, la persecución que hay contra el BDS, la criminalización. Entonces, yo creo que por ahí estamos de manera informal investigando. Yo creo que podríamos enmarcar ahí también el trabajo, el proyecto que hemos hecho entre Lucía, Diego, Jorge y yo de investigación sobre Palestina e Israel, sobre la historia principalmente desde una perspectiva decolonial. Y bueno, en cuanto a las campañas, pues ahí podéis ver las principales, ¿no? Ahí hay un mapa, la primera, Kiara, si ves, ¿no? Sí, hay un mapa que por si... Bueno, este está en inglés, el siguiente. Sí, el donde pone 1948 ahí. Sí, lo digo por si... Ya digo que si hay alguien aquí de... Ahí tenemos las principales actividades. Bueno, aquí está señalada de Granada. Sí, más abajo salen también. Pues hay mañana en Cádiz otra vez. Ayer estuvo Héctor Grad. En Sevilla tenemos un acto simbólico, pero esperemos que importante, al menos a nivel cualitativo. No sabemos a nivel cuantitativo si va a ser éxito o no, pero el caso es que hemos conseguido coordinarnos a nivel andaluz y vamos ganando impacto, ¿no? Y estamos cada vez más... Nos estamos empoderando entre todas, y yo creo que es muy positivo. Luego también había
en las campañas, pues, y enlazando con el BDS, enlazando con el BDS, las campañas, el AI, más para arriba, perdona, aquí era, arriba, a la derecha, no hace falta que pinche, vemos que, bueno, esos son los compañeros de la Asociación Pro-Palestina del Campo de Gibraltar, que consiguieron hace relativamente poco que se sumasen al sello ELAI. Es la campaña institucional del BDS que estamos realizando, que se está realizando en España de forma bastante activa y que en Andalucía estamos sumándonos progresivamente, vamos un poco a caballo de la RESCO, del BDS Madrid, BDS Valencia, pero estamos consiguiendo éxito. Ahora mismo hay más de 60, casi 70 municipios en toda España que se han declarado espacios libres de apartheid israelí. Eso es algo más que simbólico, porque implica, pues por ejemplo, no contratar a productos, o sea, no comprar productos fabricados, en las colonias, o que tengan una implicación en el apartheid, ¿no? Lo mismo, el último evento, el último éxito, pequeño éxito, pero pasito adelante, ya digo, a nivel cualitativo, yo creo que es importante, es que conseguimos hace apenas un mes que el Trebujena, el Ayuntamiento de Trebujena, también en Cádiz, declarase espacio cultural, espacio libre de apartheid, el Trebu Festival, un festival que está reconociéndose a nivel nacional cada vez más, y a continuación pues va a ser probablemente Trebujena, y ahora estamos trabajando con otros festivales que se sumen para que nos inviten a artistas que estén vinculados con de alguna manera u otra, de forma directa o indirecta, a protagonistas del apartheid, ¿no? Son muchas cosas las que tengo aquí. Me gustaría, bueno, yo creo que por lo menos, bueno, hablando del BDS, es que aquí me han avasallado, me han escrito aquí que hable del BDS, que no ha hablado esto, pero bueno, puedo hablar de muchas cosas, pero mira, si queréis, la propia página, que es un recurso importante que tenemos, un recurso central de la Coordinadora Andaluza con Palestina, tiene un vídeo, hemos colgado un vídeo que es de Mundubat. Si te puedes salir de Kiara, si te puedes salir del BDS y quedarte aquí, abajo o arriba, no me acuerdo, aquí, si puedes pinchar ese vídeo, es 1 minuto y medio. Sin posibilidad de volver. Si fueras palestino, un muro de 700 kilómetros te impediría ir a donde quieras. Este muro te separaría de tus cultivos, de tu trabajo, de tu escuela, de tu gente. Si fueras palestina, en Cisjordania verías cómo el ejército de Israel sigue ocupando tierras y cómo se construyen sin parar más asentamientos. Si fueras un niño, habrías muerto mientras jugabas a fútbol en una playa de Gaza. Si fueras una activista palestina y te quejaras de las condiciones en las que vives, serías una terrorista. Estarías en la cárcel, exiliada o muerta. Si fueras palestina en Israel, serías discriminada. Si fueras palestina en Jerusalén, vivirías perseguida. En un checkpoint estarías humillada. En Duma, habrías perdido a tu familia. Por eso necesitamos que protestes y defiendas los derechos humanos. Es lo que hacemos en BDS. BDS es un movimiento solidario a nivel mundial. Boicot, desinversiones y sanciones está inspirado en la campaña que tumbó el apartheid en Sudáfrica. No es un movimiento racista contra el pueblo judío, tampoco quiere acabar con Israel. Es un movimiento no violento contra la colonización y la ocupación israelí. Un movimiento global para exigir que el gobierno de Israel cumpla el derecho internacional y acabe de una vez con el apartheid que sufre el pueblo palestino. En tu escuela, en tu ayuntamiento, en tu universidad, en tu barrio. Seamos justos, seamos BDS. Bueno, para terminar, simplemente hay un manifiesto en el que iba destacado los 5 puntos principales, pero lo podéis ver en la página y bueno, yo llamaría que la medida de vuestro compromiso y que podáis, que os adhiráis al manifiesto, y si alguna
soy de asociaciones y tal, pues para tejer, digamos, redes y ganar en transversalidad y tener más impacto, pues os invitamos a que os suméis a la coordinadora Andalucía con Palestina. Y ya está, muchas gracias. Y ahora muy brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, Lucía va a presentar un libro que hoy tendría que estar aquí físicamente, que hemos hecho precisamente Lucía, Diego, Tony y yo, y que bueno, saldrá en los próximos días, pero seguro que si os interesa podéis encontrarlo, y ella va a presentarlo ahora. Bueno, muchas gracias, Jorge. No voy a detener mucho en la presentación del libro por falta de tiempo, por la lástima de que no esté el libro aquí físicamente. Creo que van a poner la portada, por lo menos para que la podáis ver, ¿vale? El título del libro es Existir es resistir, presente, pasado y presente de Palestina e Israel. Bueno, en parte este título ya muestra un poco de qué va el libro. Existir es resistir realmente es una frase que en Palestina se emplea muchísimo, porque precisamente como el despojo y la violencia llega a unos extremos tan altos, es tan brutal, que o sea, ya hemos estado hablando de muchas formas de resistencia. En Palestina, el mero hecho de existir para los palestinos es una forma de resistencia. O sea, hay muchos casos en los que el mero hecho de no moverte de ahí, de tu casa, que te están haciendo la vida imposible, pero literalmente, incluso quemándote, para que no te vayas, es una forma de resistencia. Solo la mera existencia es una forma de resistencia. Entonces nos parecía un poco como el título que al final reduce toda la situación en Palestina. Llega a tan extremo que simplemente la existencia es una forma de existencia. Y luego el pasado y presente de Palestina, bueno, pues esto porque estas dos cuestiones, porque el libro lo que pretendíamos era que hiciese todo un recorrido histórico, prácticamente abarca cerca de 120 años, por lo menos, porque como ya se ha dicho, es que la verdad que muchas cosas que se han ido diciendo, no quiero repetirme, pero bueno, como ya se ha dicho, la cuestión de Palestina no empieza en el 67, empieza mucho antes, con el proyecto sionista. Entonces, lo que aporta este libro, de alguna manera, es abarcar un amplio recorrido de tiempo, y no solo centrarse en la historia de Palestina, sino también, y esta es la aportación que hace Tony, se centra también un poco en la cuestión del sionismo, porque es imposible entender la colonización de Palestina sin entender el sionismo, como ha explicado ahora mismo Héctor. Así que hemos querido escribir, ¿no?, sobre los ambos territorios. Otra cuestión que queríamos plasmar en este libro era, pues básicamente, hablar de la historia y hablar de pues, lo que llevamos hablando todo el día, de las resistencias. Así que, sobre todo, Diego se centró en las resistencias a lo largo de la historia de Palestina, sobre todo a partir de la creación del Estado de Israel, y trae hasta el presente. Como acaba de decir Tony, se centró en la parte sionista, y Jorge se centra en... Estoy un poco dando saltos cronológicos, pero bueno, estoy dando un poco de saltos cronológicos, y Jorge se centra en la resistencia previa a la Nakba, que es un tema que hoy no se ha tratado mucho, pero es importante hablar, que en Palestina, previo a todo el proceso de limpieza étnica, como he dicho de una manera un poco coloquial, se la veían venir, ya hubo unas revueltas árabes en contra de todo el proyecto colonial sionista. ¿Qué más decir del libro? Bueno, pues lo traíamos un poco aquí hoy porque el libro tiene un enfoque decolonial, ¿vale? Eso es algo que considerábamos que aportaba de novedoso este libro, hacía un recorrido histórico desde un enfoque decolonial. En mi parte del libro, que por cierto, esto no lo he dicho, bueno, el libro consta de 8 capítulos, 2 capítulos cada una de nosotras, ¿vale?
En mi parte, una es lo que hablé esta mañana sobre el tema de la paz liberal, y otra parte es aquello que comenté, pero que no profundicé, el papel, al final, de la comunidad internacional, de la cooperación internacional y de los nantes. O sea, que también aportábamos esa parte, un poco también los actores externos, no solo Palestina e Israel, sino también un poquillo ahí dejar unas pinceladas sobre los actores externos. Pues no sé qué más comentar del libro. Es que me da lástima el no tenerlo aquí porque podríamos visualizarlo, ¿no? Pero bueno, sabes que es un poco hablar más en abstracto. ¿Qué? Hoy no. Y mañana tampoco, ¿verdad? Posiblemente. Están privatizados, lo que nos han dicho, que han privatizado el tema del registro y tal, y eso ahora alarga los plazos en los registros de los libros y demás, conseguir el ISBN y demás, y eso ha hecho que los plazos se nos hayan alargado un poquito más. Está ya de impresión. Y bueno, como acaba de decir Tony, puedes completar si queréis, que como acaba de decir Tony, bueno, pues el prólogo lo hace Ignacio Álvarez Osorio, que es un profesor de la Universidad de Alicante, gran experto en toda esta temática, y él también destaca no solo pues ese enfoque de Coniolan, sino también destaca, oye, pues como precisamente los 4 somos jóvenes investigadores, pues estamos aportando también nuevos datos. Este libro es novedoso también esto, estamos aportando investigaciones recientes de cada una de nosotras. Antes comentaba Tony que en Córdoba surgió la plataforma Andalucía con Palestina. En Córdoba surgió este libro también en aquel encuentro. O sea, es que productivo fue aquel encuentro, como a veces ciertos encuentros crean y provocan olas de acciones, y ese fue uno de ellos, ¿no? Ya está, no sé, lo dejo aquí. Que estéis pendientes de cuando salga y... bueno, vale, que si queréis para ya saber un poquito más del libro y las presentaciones que vamos a ir desarrollando del libro, que hoy era, por ejemplo, una, pero no ha podido ser tenerlo aquí, la semana que viene vamos a tener en Sevilla, simultáneamente en Sevilla, en Valladolid también, después pues, intentemos ir a Asturias, que quienes tengáis Facebook, pues hemos creado la página de Facebook, ¿vale? La vamos a activar en nada. Todo con retraso, como el día de todo lo de hoy. No perder el ritmo. Pero todo llega. Pues eso, que ya si queréis saber un poquillo más, ahí vamos a ir actualizando datos sobre el libro, pues bueno, vamos a utilizar las redes sociales como forma de comunicación para ello. Y ya está, lo dejo aquí. Si se me permite, es que a la mañana me hicieron un par de preguntas que me quedé con las ganas un poco de contestar. Estaba un poco también conectado, como más o menos os decía, con el tema del capítulo. Como no quiero quitar tiempo, yo solo voy a ser muy, muy breve. O sea, yo primero, muchísimas gracias por los comentarios, tanto Ochi como Rocío. Ochi, no sé si está aquí o ahí. Sí, estás ahí, vale. ¿Cómo, perdona? Voy a aguantar. Bueno, que muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Tú me preguntabas cómo se manifestaba esa colonialidad en la cooperación internacional, y no es que se manifieste en la cooperación internacional, es que la cooperación internacional es la forma, instrumento de colonialidad en Palestina para promover todo ese proceso de paz. O sea, realmente es el instrumento. La ayuda internacional ha sido todo el instrumento. Hay, digamos, bueno, os pongo yo ahora sí por esquematizar un poco, a 2 niveles. Al nivel institucional, de ayudas directamente entre un gobierno, el dinero que le da la Autoridad Nacional Palestina, cómo construye colonialidad, creando una extremada dependencia de la Autoridad Nacional Palestina de toda esa ayuda internacional y con todas sus condiciones. Y a veces no es a la Autoridad Nacional Palestina, desde el año 2006, es que es muy fuerte, directamente a la oficina de la presidencia, porque como en 2006 jamás ganó las elecciones, pues la ayuda internacional, los gobiernos evaden el ejecutivo palestino que sale en las elecciones y el dinero directamente es a la Autoridad Nacional, es a la oficina de la presidencia, para que la gestione Mahmoud Abbas, ese presidente que no ha sido electo, ¿no? Que está actualmente pero sin ser electo.
Así que, bueno, pues imaginaos de qué manera eso, la ayuda internacional, crea y condiciona absolutamente políticamente al gobierno de Palestina y creando élites políticas. Y el otro lado, desde el lado de las organizaciones sociales, y digo con lo que decía Rocío, pues bueno, de aquí yo recomiendo mucho, bueno, hay un mogollón de autores y autoras de Palestina que han analizado, han hecho una fuerte crítica precisamente en este aspecto sobre lo que le llaman la ayuda de la industria de la ayuda en Palestina y la ONGización de los movimientos sociales allí. Y lo que decía Rocío, de la institucionalización de toda esa movilización de la que hablé antes, toda esa movilización popular, que a partir de los 90, con la llegada de esas ingentes cantidades de ayuda internacional, que, por cierto, Palestina es el país que más ayuda internacional recibe. Para nada. Es prácticamente... Bueno, ayuda internacional en el sentido de ayuda de cooperación al desarrollo, en el sentido no, claro, no a lo mejor a todo el dinero que recibe Israel de Estados Unidos o Egipto, efectivamente, no. En el sentido de ayuda humanitaria, ayuda de cooperación al desarrollo, proyectos en esta línea, ¿no? Sí, pero bueno, te has olvidado un punto importante de la colonialidad de la ayuda esta, y es que toda la agenda de la Autoridad Nacional Palestina está determinada. Es que lo dijo a la mañana. Ah, vale. Es que, claro, estoy complementando algo que yo ya desarrollé a la mañana. Bueno, entonces, en el nivel de las organizaciones sociales, pues eso, todo ese desembarco de ayuda internacional en Palestina institucionaliza el movimiento, lo desmoviliza de alguna manera, lo despolitiza. ¿Y también por qué? Porque llegan con un concepto de sociedad civil muy occidentalizado, otra forma de colonialidad, que eso, para la cooperación internacional, a la hora de poder hacer el trasvase de fondos, que es para ellos la sociedad civil, en este sentido occidental, pues la ONG institucionalizada. Y ya el comité de base local no es tanto, no recibe, no es una ONG registrada, entonces para todo lo que implica la burocratización de la ayuda internacional no lo complejiza. Y como acabo de decir, en realidad todas estas, bueno, además de crear lo que dicen estos autores palestinos, que ahora los voy a nombrar, toda una, bueno, pues entre el debate y toda la crítica, una élite globalizada palestina, social y política. Todas estas ideas, sobre todo de crítica a la cooperación internacional y en Palestina y cómo se manifiesta en la sociedad civil, no son tanto mías, sino, pues, os cito para, si queréis leer, porque son muy buenas, Salim Tamari, Linda Tabar, Haidar Abdel Safi, Renna Hamani, todos ellos y ellas son investigadores allí en Palestina que se han dedicado, y hay buenos libros de crítica a la cooperación internacional, o como ellos ya lo llaman, la ayuda de la industria en Palestina, y muchos de ellos están en inglés. Así que lo dejo. Vale, gracias. Bueno, pues si tenéis algunas preguntas para los que han ido participando por aquí, pues, o cualquier cuestión, pues es el momento, antes de que hagamos un pequeño descanso. Oi, gracias. Me impacta mucho escuchar sobre, especialmente Héctor, que estaba hablando, porque yo creo que tenemos la cosa al revés. Decimos siempre que es apartheid en Israel, pero al revés, es Israel que empieza la historia, porque el apartheid en Sudáfrica son los años 50. Entonces, si miramos desde una dimensión histórica, el inicio del principio del desarrollo separado es Israel que institucionaliza la política y no Sudáfrica. Entonces, ese es el problema del 67, que creo que es una marca que nos mira la cosa del otro lado. Entonces, yo creo que es importante de mirarlo desde otra posición y tratar de percibir lo que pasa. Yo creo que sería importante también, y me impactó mucho lo que estamos hablando, por qué funcionó con Sudáfrica y por qué no está funcionando con Israel. Yo creo que hay una cuestión, ¿por qué funcionó el boicot con Sudáfrica? ¿Dónde funcionó el boicot con Sudáfrica? ¿Qué funcionó con Sudáfrica y qué no funcionó en Sudáfrica? Y yo creo que no hay una reflexión profunda sobre el boicot, porque el BDS es lo que pasó con Sudáfrica. Y nosotros fuimos, porque somos vecinos y teníamos los Mirages franceses volando sobre nuestra cabeza y teníamos los helicópteros israelíes haciendo
operaciones militares en Angola y en Mozambique. Entonces, todo eso pasó. Yo creo que hay un problema de amnesia histórica y cada caso se transforma en un caso. Y eso me lleva al segundo aspecto que me impactó mucho, lo que estábamos hablando sobre la cooperación internacional. El problema es que nosotros tenemos el mismo problema sin la presencia de Israel como nuestro vecino. La cooperación internacional es lo que dicta los proyectos. Nosotros tendremos 60% del presupuesto de ayuda internacional. ¿Quién va a dictar lo que es el desarrollo de Mozambique? No somos nosotros, es la ayuda internacional. Y eso es un problema de colonialismo, es que ellos dictan lo que vamos a hacer. No puedes hacer nada. Si quieres hacer pesquisa, te van a decir la pesquisa es para ayuda al desarrollo. No puedes desarrollar escuelas. La ayuda al desarrollo es para construir carreteras. Y tú dices, no, ya tenemos carreteras. ¿Nos hace falta escuelas? No. Nosotros tendremos plata para las carreteras. Entonces yo creo que es importante pensar cómo seguimos con el 5% del presupuesto de ayuda al desarrollo de la OCDE, siguiendo con la misma política anterior, que la política de los territorios, overseas territories. Y en ese sentido, es que es necesario pensar en contextos africanos y asiáticos, son los que yo conozco mejor, que es la ayuda al desarrollo. ¿Qué desarrollo? ¿Qué define lo que es el desarrollo? ¿Cuáles son las condiciones del desarrollo? Y después un poco más, y esto es mi comentario final, es que del presupuesto, por ejemplo, portugués, que se va a la ayuda al desarrollo en Mozambique y Angola, se va todo a través de la Iglesia Católica, como el 80% del presupuesto. Entonces hay varios niveles de presencias que muchas veces, si no lo abres con atención, te piensas que estamos la ayuda al desarrollo. Y por eso para nosotros es un poco un juego de espejos. Ellos quieren escuchar. Lo que estábamos diciendo ayer, que muchas veces en las entrevistas nosotros preguntamos a alguien, a la persona, al subalterno o la subalterna nos responde lo que estamos esperando. Nosotros hacemos lo mismo al nivel del Estado. Nos pregunta lo que queremos y nosotros respondemos lo que los financiadores externos quieren. Porque ellos son los dueños de la plata. Y si necesitas plata para que tu hospital siga funcionando, para que tu escuela funcione, tienes que seguir con el juego. Y el juego es un juego colonial y eso tendremos de llamar las cosas por su nombre. No es, a mi juicio, no es ayuda al desarrollo, es ayuda a la continuación de la colonización. Porque ¿qué son las personas que están? Ellos reciben 4 veces más plata que yo. Ellos, y te van a decir que es la categoría especial, los expatriados, porque no tienen patria, porque es muy peligroso ir a estos lugares. Para los palestinos, estar allá es el peligro es la norma de la vida. Entonces yo creo que hay un poco de perversidad en estos nombres que usamos, que son muy bonitos, muy sofisticados, pero la perversidad es que reproducen el otro como no humano, no es siquiera subhumano, es no humano, no puede hablar, no puede pensar desde sus lugares. Y esto es el riesgo de mirar las ONGs internacionales con una mirada muy romántica de ayuda, porque yo sé que es una ayuda, pero la ayuda a las personas que trabajan en esas ONGs. No es de facto ayuda a las personas que están en los países. Hay ayuda, pero hay que definir quién está ayudando a quién. Entonces yo creo que en estos momentos es importante pensarlo, porque es un proyecto global y está pasando con Palestina. En ese momento, esto es la cuestión de solidaridad reflexiva. Es de decir, lo que está pasando en todos estos territorios. No es un problema de Palestina, no es un problema del pueblo saharaui, no es un problema de Timor, no es un problema de Kosovo, no es un problema de Afganistán. Es un problema de lo que conceptualizamos como el tercer mundo, el mundo sin voz. Y ahí podemos empezar con pequeños casos describiendo, pero es una cuestión central. Es que nosotros no podemos hablar, hablamos, no nos escuchan. Tendremos de hacer una traducción en la voz de la persona que tiene plata. Y la voz de la plata es la voz que define los términos del juego. Entonces, hay que muchas veces que ser más brutal en la explicación,
porque yo creo que lo que estamos haciendo aquí en estos 2 días es mostrar los problemas de la traducción. Es que hay problemas de traducción política a muchos niveles y el incómodo tiene que salir de algún lado. Entonces hay que explicar, como estabas diciendo, que eso no funciona. Y funciona solamente para un grupo muy chiquitito de los ayudados y la ayudada. Yo te doy el último ejemplo. Vengo de Timor. Me fui a trabajar porque es parte de la cooperación sur-sur. Mis colegas de Portugal tienen $10.000 por mes. Es una plata pornográfica. Si hay pornografía, esto para mí es pornografía. Y entonces hay todo. Creo que era muy importante que nosotros leyéramos los planteamientos de las ONGs y sobre todo de la madre de las ONGs, que es las Naciones Unidas, lo que se llaman los protocolos DEWAN, que son las regiones de elevada inseguridad y que puedes llevar tu coche, tu familia, que tienes protección de 100%, o sea, tu plata doble. O sea, cada persona tiene como $20.000 y son nuestros países que pagan las Naciones Unidas. Entonces, hay que pensar las Naciones Unidas mismo al nivel de colonización, porque es el proyecto, y cerrar un poco esa mirada romántica de que hay ayuda al desarrollo. Yo soy muy cínica, pero... Un segundo. Bueno, yo tengo aquí nada más que un pequeño comentario y una pregunta que haceros a quien quiera contestármela, ¿no? Una cosa me ha llamado la atención decir que los refugiados palestinos se llevaban la llave de la casa. Los granadinos que salieron de aquí en 1610, llamados moriscos, pusieron ese marcador de inferioridad, también se llevaron su llave de su casa. Espero que no les pase lo mismo a los palestinos que a estos moriscos que quedaron diluidos en Fez, Tetuán y en tantos sitios, ¿no? Bueno, yo la pregunta que quería hacer es que yo cada vez que me enfrento y veo los mapas que ponéis de Palestina, digo, ¿dónde está la solución al problema palestino? Porque evidentemente lo de los 2 estados que nos iban contando durante mucho tiempo, pues el estado palestino no lo veo. O va a ser un estado lleno de puntitos y de fronteras, no sé. ¿Qué me decía eso? Es lo único que quería preguntaros. Sí, reunimos todas las preguntas y luego... Yo quería preguntaros a las personas que habéis estado construyendo todo el material del libro, desde el proceso del libro, pero también desde vuestros diálogos y experiencia con la gente allá. Ha salido aquí estos días como el paradigma descolonial en algún modo problematiza, tensiona con la idea del Estado-Nación. Y bueno, ha salido de manera muy superficial, no hemos ahondado, pero creo que era un tema que estaba ahí, que hemos ido poniendo sobre la mesa de manera también introductoria, porque venían hoy Palestina y Sáhara, que creo que son 2 paradigmas clarísimos que nos ponen en tensión también en esa reflexión de que el Estado-Nación, como gran artefacto moderno, y que no entraría parte o no podría ser parte de una propuesta descolonial o de una propuesta de emancipación, en la medida en que el Estado-Nación ya es per se, ¿no?, un espacio de control. En concreto, la pregunta es: ¿cómo se traduce para la propia lucha palestina la autodeterminación de los pueblos en la demanda de Estado-Nación? ¿Y cómo os ha conflictuado también internamente a la hora de construir los textos? Si esto ha aparecido, si no ha aparecido, ¿y cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra reflexión sobre esto? A mí me gustaría preguntaros si alguno de vosotros habéis estado sobre el terreno y habéis podido llegar a visitar Eilat y Ascalón, que son 2 regiones al sur, que hay un oleoducto, y bueno, a mí me resulta muy entretenido porque siempre que veo
estudio oleoductos, veo conflictos y muchas veces es muy simpático. Cronológicamente hay demasiadas imbricaciones muy directas. El principal punto donde lo vi es en Azerbaiyán y el punto de Nagorno-Karabaj. Y claro, repetidas veces me encuentro con eso, Eilat, Askelon. Y si no me podéis responder, entonces ya os cambio la pregunta sobre la influencia de la guerra de Siria en la lucha palestina o en los planes de dominación. Porque vamos a decir que los Altos del Golán, después de este conflicto, es territorio israelí per se, de facto absoluto, incontestable. Y la irrupción del ISIS creo que todos sabemos que ha sabido cambiar los temores y los focos de la población. Es muy fácil. Vamos a ver, lo de los Altos del Golán, que no voy a hablar de los oleoductos, que me supera, pero sí puedo hablar de los Altos del Golán. Los Altos del Golán son un problema, pero no de ahora de la guerra de Siria, sino que en contra de la visión campista, el gobierno de Assad hace tiempo dejó de reivindicar los... ¿Puedes explicar un poquito para quienes no estamos relacionados con el tema también? Vale. Los Altos del Golán es una meseta que está al norte, que fue conquistada, que es territorio sirio. Es el norte del estado, el norte de Israel, el límite del norte entre Israel y Siria. Y digamos, si uno ve el mapa si conoces el mapa de Palestina, digamos, vendría a ser el norte del lago de Tiberíades hasta el Líbano y luego hacia el este, unos 20 kilómetros creo que tiene de ancho, por unos 50 serán de alto, de norte-sur. Entonces, hace tiempo que en contra de la visión campista, esta de que hay un lado antiimperialista y que se ha enfrentado a Israel sistemáticamente, tal cual, el gobierno sirio hace tiempo dejó de lado y dejó huérfana de defensa a la población siria de los Altos del Golán ocupado. Y hace tiempo que llegó a acuerdos con el Estado de Israel, acuerdos incluyendo de defensa, que hacen que esa frontera haya sido a lo largo de los últimos 20 años la más segura, comillas, para Israel, el único lugar por donde nunca se infiltra nadie. Esto es resultado de acuerdos de colaboración, implícitos o secretos o públicos, lo que fueran, entre el Estado de Israel y Siria, dentro de lo cual Israel hace tiempo ya anexó los Altos del Golán, antes que Jerusalén incluso, en los 80, y nunca ha entrado en ninguna negociación con respecto a esto, y por supuesto Siria tampoco lo ha exigido. ¿Vale? Entonces, el tema en lo que sí tienes razón, es que en el contexto de las negociaciones para resolver el conflicto, la guerra civil y el conflicto en Siria, lo que ya ha salido es Israel diciendo que en ese nuevo contexto de solución, el Golán ya no es tema de discusión porque se lo quedan ellos. Es lo único que hay hasta ahora. Sobre la cuestión que planteaba Rocío del proyecto nacional, ¿no? Nosotros en el libro lo que hemos intentado un poco es presentar las voces y los proyectos que piensan y cómo lo piensan los palestinos, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que hemos sido respetuosos en cada momento histórico, en cada situación, presentar las demandas, igual que las resistencias, igual que los problemas que tenían palestinos en un lado de la frontera en el 48, al otro lado en el 67 en toda Jerusalén, Cisjordania, en Gaza, y también intentar contar con los refugiados. Quizá la parte que se nos ha quedado un poco sin representación o sin darle voz ha sido a la parte de la diáspora, más allá de esos territorios inmediatos. A partir de ahí hemos recogido pues los debates al principio de un Estado y destrucción de Israel y lo que venía surgiendo del proyecto nacional palestino, ¿no? O los proyectos nacionales palestinos, era esa idea de intentar recuperar la Palestina histórica y luego ya después pues ver las componendas un poco de la OLP en cuanto a ver si consiguen crear un Estado de Palestina sobre algún trozo de Palestina, de unas reivindicaciones maximalistas a unas cada vez más pequeñas, ¿no? O más mínimas.
Y al final también hemos intentado dar la voz al resto de palestinos a partir de las encuestas que se hacen por agencias palestinas, ¿no?, de opinión y tal, que recogen cómo ha fluctuado la opinión en cuanto a la población palestina demandando 2 estados, o decir, mira, olvidémonos de eso de los 2 estados, eso no es lo que queremos, eso no responde al proyecto nacional que nos gustaría tener, porque no queremos tener ese estado palestino, queremos otra cosa. Entonces, las encuestas sí que te empiezan a reflejar, sobre todo en los últimos años, que bien, en un primer momento, la población palestina compra la idea de los 2 estados, en Cisjordania y en Gaza, la gente de dentro, pero conforme va avanzando el proceso de paz y se dan cuenta de que, bueno, eso de paz es un proceso sí, pero de paz pues no está tan claro, ¿no? La población palestina se encuentra con una situación muy deteriorada en distintos niveles y hay un rechazo cada vez mayor a esa solución de 2 estados, ¿no? Pero esa ha sido un poco bueno, como nosotros creo yo que hemos reflejado esto, ¿no? Intentando en cada momento, en cada etapa, pues un poco la opinión o los debates que se iban planteando en el movimiento nacional palestino, ¿no?, entre los distintos grupos. Bueno, y en relación a esa pregunta, que no lo también, bueno, hay un pequeño grupo, no sé si lo comentaba antes Héctor, probablemente sí, que yo tuve que salir un momento, dentro de Israel es un grupo minoritario, antisionista, que se llama Anarquistas contra el Muro, y yo, por ejemplo, en las entrevistas que les pude hacer a ellos, son un grupo minoritario, pero bueno, son muy activos y además realizan acción directa en los territorios palestinos ocupados. Ayer, sin ir más lejos, ayer creo que estuvieron en Hebrón y en apoyo con la población palestina en actos de solidaridad con la huelga de hambre, ¿no? Y bueno, el caso es que hablando del Estado, ellos normalmente, claro, como son anarquistas, cuando le preguntabas por lo que tú has preguntado, la solución, ¿no? Y Estado binacional, dos estados, que siempre te dicen, normalmente, los que a mí me contestaban me decían lo mismo, ¿no? A ver, que en principio hay que ser pragmático, ¿no? Primero hay que entender las demandas de la población palestina y que, por tanto, pues sí, que creían que debía haber un Estado palestino atendiendo a el derecho de libre autodeterminación, independientemente de que fuese binacional o que en realidad ya lo es, de apartheid, ¿no? O 2 estados, pero que luego ellos evidentemente creían que no debería haber ningún Estado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo quería atreverme a responder. Son anarquistas israelíes que resisten con los palestinos. Y me iba a atrever porque había una pregunta que ya la ha contestado Héctor, con la que has formulado tú sobre la solución del problema, que es la más complicada, ¿no? Y la más es muy, muy complicado, ¿no? Pero yo sí creo que podemos podemos estar convencidos de que hay varios elementos que son fundamentales. O sea, por un lado, a nivel interno, yo creo que hay dos factores fundamentales que se deben dar para que se solucione de alguna forma la situación, que se termine el apartheid, se acabe con la ocupación militar, con la colonización y con el apartheid. En ese sentido, a nivel interno, debe haber una corresistencia, es decir, la resistencia palestina debe seguir y la resistencia antisionista judía, que es minoritaria, debe aumentar con un proceso progresivo que sé que suena un poco utópico, pero que bueno, mucha gente tiene la esperanza en ello, de desionización de la propia sociedad israelí. El sionismo, como sabemos, pues, y esto Gra sabe mejor que yo, también es la ideología oficial del Estado y es la ideología principal en el imaginario colectivo israelí, ¿no? Son adoctrinados desde que nacen, ¿no? Y en ese sentido, luego, aparte, a nivel externo, pues a nivel regional, diría, o sea, a nivel interno, lo que he dicho, a nivel regional, yo creo que sería fundamental un reequilibrio de poderes en la región que nivelen el poder absoluto que tiene Israel
por ejemplo, con una posible emergencia de Irán, que mediante un nuevo status quo, ¿no? Y luego a nivel internacional yo creo que sigue siendo fundamental pues la campaña de BDS, porque la presión de los estados, las palabras vacías, las declaraciones, eso no sirve para nada, vamos. Y mientras que Israel tenga poder de disuasión a nivel diplomático, a nivel militar, porque no hay que olvidarnos que Israel es una potencia nuclear e Israel está gobernado y lo digo como académico, está gobernado por lunáticos, y así, ¿no? Y ojo al tema, porque es que a nivel diplomático, Estados Unidos y muchos otros países les temen. O sea, que es que, no sé quién lo preguntaba, que bueno, ¿y cómo es posible que Israel siga? Es que no se atreven. La mayoría de los estados que tienen no se atreven a negociar con Israel, porque Israel en cualquier momento es una bomba de relojería. A ellos les da igual. Han hecho lo que han hecho y quién sabe dónde pueden llegar. Bueno, y esa es mi opinión, vamos. Bueno, voy a intentar responder algunas de las cuestiones que han salido desde mi punto de vista. Paula, sobre el tema de la cronología del apartheid en Sudáfrica, bueno, puede verse desde varios puntos de vista. En Sudáfrica ya existieron leyes como la Native Land Act, por ejemplo, que es de 1913, y ya impedía a personas no Claro, la sistematización jurídica, sí, sí. Claro, claro. Claro, pero que es un proceso también que puede considerarse paralelo, porque antes del 48 en Palestina también la defensa del trabajo judío y la conquista de la tierra impedía trabajar a personas no judías, el Fondo Nacional Judío, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema muy interesante como paralelamente. Y claro, ¿por qué funcionó en Sudáfrica? ¿Por qué no funcionó? Yo creo que efectivamente hay que incidir mucho más. No sé, muchas veces, desde el punto de vista académico, yo lo pienso muchas veces, no se conoce cómo podría ser, o al menos en el norte global, cómo se puede aprender de esa campaña también que hubo internacionalmente en Sudáfrica. Se saben muchos hitos, sobre todo en relación, por ejemplo, a las sanciones internacionales, el aislamiento deportivo, el de la ONU, etcétera, etcétera. Pero claro, sobre todo en los años 80, movimientos de base, grassroots en todo el mundo, yo creo que se puede aprender mucho de solidaridad internacionalista en ese sentido y comparar, ¿no? Obviamente, fueron varias décadas de movimientos similares al de BDS en Sudáfrica. Y el posicionamiento geoestratégico de Israel es distinto. El peso y la utilización del holocausto y el antisemitismo también es distinto. El peso armamentístico de Israel, etcétera, etcétera, es distinto, ¿no? Entonces, yo creo que la campaña de BDS está teniendo muchos éxitos, pero claro, será una lucha muy larga, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cada vez más movimientos sociales de todo el mundo, a mí me gusta hablar de BDS como un movimiento de resistencia rizomática, ¿no? Porque se reproduce de manera horizontal, como un rizoma y espontánea en muchos territorios y en muchos ámbitos, sin pedir permiso a nadie y siempre en conexión con movimientos sociales y luchas de los lugares, ¿no? Y tenemos desde en todos los continentes y en todos los ámbitos, desde grandes figuras a personas anónimas. Black Lives Matter ahora mismo, ha hablado Héctor también de personas judías. Las personas judías jóvenes antisionistas en Estados Unidos están creciendo muchísimo. Y bueno, yo creo que hay muchas esperanzas en ese sentido. Creo que también es importante introducir una cosa que no me ha dado tiempo antes, que es las estrategias de washing que lleva a cabo el Estado de Israel y que muchas veces nos pasan desapercibidas, ahora que ha sido hace poco también Eurovisión, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar hay una estrategia hay muchos washing, ¿no? Y a veces caemos en esto de muchas palabras, como también aplicamos a Palestina: espaciocidio, culturicidio, memoricidio, y al final, ya entre tanto término que queremos aplicar desde la academia,
está siendo cada vez más conocido el pink washing que aplica el Estado de Israel para lavar su imagen y lavar sus crímenes a partir de una supuesta defensa de los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Y ahora está muy claro, por ejemplo, en Madrid este año es el orgullo mundial. Entonces, ya desde el año pasado el Estado de Israel invirtió una cantidad ingente de dinero para hacer propaganda a favor de Israel, incluso en el metro. Durante unas semanas se vieron unas pancartas, unos carteles de propaganda que decía ¿dónde están los gays de Madrid? Ya no hay ninguno. ¿Dónde están? Y aparece como una figura así negra, oscura, como una interrogación, ¿no? La gente decía, ¿esto qué es? Y las semanas siguientes aparecieron ya, todos estaban en Tel Aviv. No, bueno, hay el homonacionalismo también hemos hablado, una política que está teniendo bastante éxito y una gran inversión de fondos, ¿no? Ahora creo que Gran Hermano, no, Supervivientes también había una de las figuras israelíes en este sentido del pinkwashing, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo muy en cuenta porque también es ejemplo para otros regímenes coloniales o para otros sistemas políticos de opresión, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también el purple washing. Es decir, el supuesto defensa de derechos de mujeres para encubrir una islamofobia de género, sobre todo, que como sabemos es creciente y que, claro, en un país como Palestina, centro, ¿no? Del tercer lugar más sagrado del Islam, la mayoría de la población musulmana, donde hay tantos prejuicios, tantas mitologías, esencialismos, también tiene una importancia fundamental. Luego hay otra cosa que es también el washing, sí, que es el intento también de Israel de dar una imagen de un paraíso vegetariano o vegano. Entonces incluso se han difundido imágenes en redes sociales de cómo el ejército israelí ofrece menús veganos a sus personas. Entonces, claro, bueno, aquí hay elementos de las imbricaciones y las interseccionalidades, llamarlo de alguna manera. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Jerusalén, que nada más llegar fui a un restaurante vegetariano y lo primero que vi era una persona judía israelí con un fusil en la espalda, ¿no? Bueno, claro, antiespecismo, pero con el fusil en la espalda, ¿no? Bueno, muchas contradicciones en ese sentido, ¿no? Y bueno, el último washing también interesante es el greenwashing, que es algo que está muy de moda en empresas transnacionales, dan una imagen, bueno, el norte global sobre todo de ecologismo, etcétera, etcétera, de no contaminación para vender más, sobre todo empresas automovilísticas, etcétera, etcétera, y el Estado de Israel lo lleva haciendo desde principios incluso del siglo XX, a través sobre todo de un organismo como es el Jewish National Fund, el Fondo Nacional Judío, que es uno de las entidades supuestamente más ecologistas del Estado de Israel, y a lo que se ha dedicado sobre todo, bueno, ya se dedicaba era a colonizar tierra en la que personas palestinas no podían ni trabajar ni vivir, y después de la Nakba y de la limpieza étnica de Palestina a la edificación o la plantación de bosques artificiales, por los que el Estado de Israel dice, sí, somos muy ecologistas, plantamos muchos bosques. Pero muchos de ellos están sobre antiguas localidades palestinas que fueron destruidas y desalojadas en el 48. Entonces es muy interesante también la metáfora esa del árbol que tiene el Estado de Israel, ¿no? Que a través del greenwashing, queriendo ser ecologista, consigue destruir en parte el derecho al retorno del pueblo palestino a sus casas, y además los nombres de árboles están en la misma nombres de personas israelíes. Ilan, Oren, etcétera, etcétera, son nombres que significan roble, pino, árbol, y están en el centro de la construcción, ¿no? De la metáfora de qué es el Estado colonial de Israel. Una comunidad colonizadora venida fundamentalmente de Europa, se instala en un territorio extraeuropeo y expulsa a la mayoría de la población autóctona. Entonces, también lo que se hizo a partir de ese momento es arrancar árboles nativos y especies nativas, como el algarrobo, el almendro, el olivo, etcétera, etcétera, y sustituirlo por nuevos bosques de plantación ecologista y además de, sobre todo, coníferas europeas. Entonces, claro, comunidad europea colona sustituye a la población nativa, y lo mismo en el sentido también de la flora, ¿no? Entonces, bueno, muchos elementos en ese sentido. Sí. Queréis 5 minutos de descanso, 5 por favor, mientras cambiamos la configuración de las mesas, pasa aquí la gente.
recoger las cosas de la mesa, ¿vale? Que vamos a cambiar esto un poquito y en 5 minutos seguimos por aquí. voluntarios para hacer algo interactivo, participativo. Un voluntario de ambos sexos, sí. También que haya un poco de todo. Aquí tenemos varios juegos. Más voluntarios, ¿no? ¿Cuántos? ¿No? Necesitamos una señorita o una señora. Sale más... Hay un traje más, por favor. ¿Alguien que se anime? Salimos a por ella. Hay dos más realmente, ¿eh? Dos. Pero bueno, uno estaría bien. Venga.
Sí. ¿Se me oye mejor así? ¿No? ¿Probando? Ah, solo por aquí, ¿no? Vale. Sí, también otro elemento, el tabal o ganga, tam tam, los tambores. Que como hemos visto son tambores que se fabrican de madera artesanal, maderas de cuerda, piel. Se utilizan en parejas también y acompañadas del craquep. Se cuelgan en la parte izquierda del músico mediante una bandolera adornada. Y se tocan con dos varillas de madera, ramas de olivos, una inclinada y otra recta. Ahora van a hacer, podemos hablar de la noche de Derba, la musicoterapia. Se utiliza como una terapia y hacen como unas veladas, unas leilas o diwan, que son fiestas nocturnas, que son desde las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Y actúan en un sitio puro, limpio, y queman carbón, perfumes, incienso, toman leche y dátiles. Y las dirigen dos personas que coordinan toda y supervisan el desarrollo del ritual de la noche y asumen la responsabilidad de Derba, el mu'allim, y la vidente terapeuta, que son como una especie de guías, como he dicho, de chamanes. Y cada uno de los instrumentos tiene una función y su momento particular durante el ritual de Ginawa. Primero, el tabel inicia la parte sagrada del ritual de posesión, el arda. El segundo tiempo se introducen los crackers, dajla. Luego se incorpora el gembri. El gembri es, digamos, el instrumento de cuerda que está aquí. Luego se incorpora y actúan los bailarines, haciendo un tipo de baile teatro representando situaciones y contando historias con sus bailes y gestos. Ulet Bambra. Y por último llega el momento del trance, Tiglis. Durante la fiesta los adeptos poseídos tienen que bailar hasta sacar su enfermedad. A través del baile se saca la enfermedad. Los síntomas. Los Ginawa tocan el repertorio sagrado dedicado a los muluk, los espíritus. Se distinguen 7 tipos de muluk. El mu'allim toca mediante el gimbri melodías particulares de cada uno de los 7 colores del muluk. Los muluk son: el muluk del mar es de color azul, los del cielo azul oscuro, los de la selva son negros, los del matadero son rojos, los de los santos invocados son blanco y verde, los del Islam son verdes y los femeninos son amarillos. Y ya por último, para hablar del otro instrumento que nos queda, es el gembri. Es un instrumento que toca el mu'allim, el líder del grupo. Tiene 3 cuerdas, suena como el bajo. La segunda llega a la mitad, la segunda cuerda llega a la mitad. Las cuerdas se fabrican de los intestinos de un cabrito, siguiendo un ritual ginawi para que no se rompan. La caja es rectangular, de unos 60 centímetros de largo por 20 de ancho y 15 de profundidad. La caja está cubierta o recubierta de piel de camello. En ella también, aparte de tocar, suelen dar pequeños golpes para hacer resonancia. El mástil es de madera, de casi 1 metro, cilíndrico, sin trastes ni clavijeros. La caja se fabrica tradicionalmente cavando directamente en medio de un tronco de árbol. Y suelen ser decoradas según el gusto del mu'allim. Suele tener dibujos, algunas cosas, ¿no? Y ya prácticamente hemos visto eso. Tenemos que ya hablar de otros tipos de música que son, como sabéis, hijas del dolor de la esclavitud, que son el work song, el negro espiritual, el soul music, el jazz, blues, ragtime, y hay la música de esclavos. Este es el mapa del comercio de esclavos que había desde el siglo VII hasta el siglo XIX. Y la práctica viene del centro de África o de la África subsahariana y emigra hacia el norte de África, donde estaba el mercado de esclavos, y se digamos, hace una especie de crisol con el Islam. Se hacen musulmanes y se hace una especie de amalgama entre la música, la cultura ginawa y el Islam. Pues eso. Todo el Magreb
está presente esta música especialmente en Marruecos, pero también en todo el norte de África, en el Magreb árabe, y básicamente eso. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Sí, luego hace talleres, ¿no? Sí.
muchas gracias a todos y nada, que esperamos que les haya gustado el espectáculo y todo. Sí, la música guinagua, este grupo tiene, digamos, suele actuar en teatros, en varios sitios, que intentaremos comunicárselo a, digamos, por ejemplo, a una lista de correo que tengan ustedes. Si hay alguna actividad y quieren participar, quieren asistir, iremos informando.